Hola amigos, gracias por estar viendo este video. Yo soy Moisés, comenzamos. Los siguientes minutos son para que hablemos del coronavirus y la iglesia cristiana. ¿Cuál es la lectura y la perspectiva cristiana sobre esta situación y qué respuesta debemos o podemos dar como cristianos? Entonces, este video es especialmente para cristianos. Si tú eres cristiano, quédate hasta el final, pero también si no eres cristiano, quédate para que te enteres qué lectura y qué respuesta podemos dar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que está escrito. Para poder hacer una lectura, para poder hacer un análisis y entregar respuestas, creo necesario primero ver qué es lo que hizo la iglesia en el pasado. ¿Cómo respondió la iglesia a las crisis en diferentes momentos? Veamos el contexto histórico así de pasadita nada más. ¿Cómo respondió la iglesia cristiana en la persecución romana? ¿Cómo respondió la iglesia cristiana en las epidemias y pandemias en la Edad Media que azotaban y que diezmaban a gran parte de la población? ¿Cómo respondía la iglesia en revoluciones y guerras en diferentes partes del mundo? ¿Cómo respondió la iglesia en la Primera y Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo los cristianos de la Alemania nazi tenían que enfrentarse a sí mismos cuando les entregaban el uniforme nazi y les decían ve a la guerra? ¿Cómo respondía la iglesia en diferentes momentos? ¿Cómo respondió la iglesia en momentos del comunismo donde ordenó cerrar iglesias? ¿O cómo respondió la iglesia en la Alemania nazi cuando Hitler ordenó a los pastores que predicaran ciertas cosas y dejaran de predicar otras tantas? ¿Cómo ha respondido la iglesia en momentos difíciles? Y lo único que veo yo en 2000 años de historia es que la iglesia responde con tres cosas muy sencillas. Predicando el evangelio, responde con valentía y responde con confianza en Dios. La iglesia primitiva no confiaba en los decretos del César y se paniqueaba por los decretos del César. Confiaba en Cristo resucitado. La iglesia en la Edad Media no confiaba en los avances médicos porque azotaba a la población y los médicos no podían hacer nada. Entonces confiaban en Dios. ¿Cómo respondían los soldados que tenían que ir a la guerra en la Primera y Segunda Guerra Mundial? Igual confiando en Dios. ¿Cómo respondía la iglesia? Siempre confiando en Dios, siempre con valentía y siempre predicando el evangelio. Entonces, en estos momentos de pánico generalizado o simplemente de incertidumbre, a lo mejor no hay pánico, pero hay una incertidumbre o una ansiedad o un estrés del porvenir, porque las lecturas, sobre todo en redes sociales, que todos opinamos en redes sociales, pues como todos opinamos se vuelven muy paranoicas. Entonces la lectura es que la moneda se va a caer, que la bolsa de valores va a tocar suelo, que el capitalismo ya está en su techo y que se va a derrumbar, que el coronavirus va a tocar al 70% de la población mundial, y eso no es de redes sociales, eso es de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ante estas cosas, la iglesia pues también entra en esta dinámica tal vez de miedo, de pánico, de estrés, pero esa no es la acción que debe de tomar la iglesia. La acción que debe tomar la iglesia es la misma que en siglos pasados. No estamos viviendo nada nuevo. El coronavirus es una novedad, pero no es nuevo. Hablando de muerte, hablando de diezmar a la población. La muerte es la única certeza que tenemos en la vida. Entonces, en momentos como estos, no podemos enfocarnos en la muerte, en la Organización Mundial de la Salud y sus anuncios. No podemos enfocarnos en los gobiernos, menos en redes sociales. Acatamos lo que diga el gobierno, acatamos lo que diga la Organización Mundial de la Salud o la Secretaría de Salud de nuestros países. Si nos dicen que nos lavamos las manos, si nos dicen que nos encerremos, si nos dicen que no salgamos, acatamos todo eso. Pero el enfoque no está allí. Esta meditación nace porque yo estaba leyendo en la semana, como todos los días, teniendo mi devocional, y estaba leyendo Santiago 1:12 y lo voy a leer tal cual. Debí de haber tenido abierta la Biblia, pero se me olvidó abrirla, entonces lo busco ahorita. Santiago 1:12, ya lo encontré. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Leía esto en la semana y ¡pum!, me voló la cabeza. Es un texto fuera de contexto, de acuerdo como yo lo voy a explicar aquí, pero me voló la cabeza porque yo estaba leyendo mucha información del coronavirus en redes sociales, coronavirus, y después leo Santiago en mi devocional y habla de corona de vida, corona de vida, coronavirus y corona de vida. No tiene nada que ver esto con lo que está pasando ahorita, pero simplemente esas dos palabras hacían que yo analizara esto y decía, ¿dónde está mi enfoque? ¿En el coronavirus
o en la corona de vida? La iglesia primitiva, la iglesia en las guerras mundiales, la iglesia en la enfermedad en la Edad Media, la iglesia en momentos de crisis debe de enfocarse en la corona de vida, que es lo que Cristo nos ha prometido. Nos debemos de enfocar en Jesús. En momentos difíciles, la iglesia tiene que tomar el control, acatar lo que digan las organizaciones de salud, acatar los gobiernos. Pero si hablamos de temor, no entra el temor en nosotros. 365 veces menciona la Biblia que seamos valientes o que no tengamos miedo. Es momento de entonces obedecer eso. Es una orden una y otra vez en la Biblia que dice no tengas miedo. Entonces no tengamos miedo, vivamos en valentía, esfuérzate y sé valiente, le dice Dios a un Josué asustado porque no sabe cómo va a dirigir a un pueblo en medio del desierto hacia la tierra prometida. Le dice que se esfuerce y que sea valiente a hombres como Gedeón, como Sansón, como Daniel, como los amigos de Daniel cuando están a punto de entrar a un horno en llamas. En estos momentos de crisis es cuando la iglesia debe de obedecer la palabra de Dios, esforzarnos y ser valientes. ¿Qué va a pasar mañana? No sabemos qué va a pasar mañana, pero nunca lo hemos sabido. Lo que pasa es como hay tanta estabilidad, los últimos 70 años han sido muy pacíficos. Aunque redes sociales y los medios de comunicación digan que es un caos el mundo, no es cierto. Los últimos 70 años han sido muy pacíficos en contraste con toda la historia mundial. Ha habido menos guerras en los últimos 70 años, ha habido menos muertes, menos enfermedades en los últimos 70 años que en los años anteriores. Hay dos escritores muy buenos, te los recomiendo, Yuval Noah Harari y otro que se me va el nombre ahorita, pero escribió un libro que se llama Los Ángeles que llevamos dentro, que hacen el análisis histórico y dicen, hey, donde estamos viviendo ahorita es una época de tranquilidad. Entonces, como estamos dentro de un contexto histórico de demasiada tranquilidad, mucha estabilidad, estudio, trabajo, familia, mis compras, consumismo, perdimos de perspectiva a Dios. Nos enfocamos en nuestras habilidades, en nuestro trabajo, en lo que podemos lograr, y viene el coronavirus y nos sacude. Y pues como iglesia entonces necesitamos regresar ya a la base. No nos enfocamos en nuestro trabajo, no nos enfocamos en la bolsa de valores, no nos enfocamos en la enfermedad, no nos enfocamos en la crisis, nos enfocamos en la corona de vida. Y eso nos permite tener valentía, nos permite predicar el evangelio. Y esto es muy importante, lo de predicar el evangelio, porque en estos momentos, si nosotros tenemos miedo, es porque es el contexto social allá afuera. Es momento entonces de predicar el evangelio. Si decimos que somos la roca, que estamos sustentados en la roca, que es Cristo, es momento de demostrarlo. Si decimos que somos luz y sal de la tierra, es momento de demostrarlo. Si decimos que estamos cimentados y viene el viento de tormenta y no nos tumba porque no estamos en arena sino en roca, es momento de demostrarlo y decir, hey, Dios está en control de todo. Dios está en control de tu vida. Nuestros días están contados no por un virus, nuestros días están contados por Dios. Nuestros días no están contados por lo que diga una Secretaría de Salud, nuestros días están contados por Dios. Acatamos y obedecemos las recomendaciones por simple lógica, así como tomamos vitaminas, como hacemos ejercicio para que nos vaya mejor, pero no dependemos del ejercicio ni de las vitaminas, dependemos de Dios. Entonces tampoco dependemos de lo que decrete o de lo que se anuncie en alguna Secretaría de Salud de algún lugar del mundo. En estos momentos difíciles que se viven en todos lados por esta situación en específico, hay que meditar mucho en la palabra de Dios, hay que doblegar rodilla, dirigirnos a Cristo y decir, hey, quiero confiar en ti, Jesús. No en el coronavirus, sino en la corona de vida. Quiero que mi enfoque esté allí nada más. Es lo único que quiero compartir contigo. Llévalo a la meditación, pero más llévalo a la práctica. Hemos hablado de un Jesús que estaba dormido cuando la barca era azotada por la tormenta. El mundo ahorita está siendo azotado. Podemos estar tranquilos, incluso dormir tranquilos, porque tenemos a alguien más grande que la tormenta. Tenemos a alguien que calma la tormenta de un instante a otro. Servimos a un Dios real, entonces disfrutemos de ese Dios. ¿Coronavirus? No, yo me enfoco en la corona de vida.